Nuestro siguiente expositor es el ingeniero José Carlos Destre Chacón. Él es fundador y presidente del directorio de la Universidad Científica del Sur. Actualmente es secretario ejecutivo de la Red de Asociaciones Latinoamericanas y Caribeñas de Universidades Privadas, REALCUP. Él es magíster en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingeniero de sistemas de profesión en la Universidad Nacional de Ingeniería. Damos la bienvenida al ingeniero José Carlos Destre Chacón para su presentación en el día de hoy. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Carlos. Quiero primero agradecer al capítulo de Ingeniería Electrónica que organiza esta reunión, a sus directivos y organizadores y a todos los presentes en esta reunión, que me parece, digamos, está muy interesante en términos de las diferentes perspectivas que ya han tomado los dos primeros expositores y que ojalá mi presentación también contribuya, digamos, a mostrar una diferente sobre este tema. Yo quisiera, si me permiten 2 minutos, un poco complementar la presentación que se ha hecho de mi persona, ¿no? Efectivamente, yo soy ingeniero de sistemas de la UNI. Empecé a trabajar en el ámbito de sistemas cuando estaba todavía estudiando en la universidad, 7º, 8º ciclo, ya trabajaba como programador. Y luego estuve trabajando como analista de sistemas en el Banco Agrario, en la Fabril. Y hay un momento en el que, en el año 83, cuando yo tenía 28 años, que decido, digamos, iniciar un emprendimiento en la formación de profesionales en informática. En esa época, bueno, yo soy parte de la primera promoción de Ingeniería de Sistemas, y en esa época, efectivamente, la especialidad de sistemas, las ocupaciones de programadores, analistas, eran, digamos, muy solicitadas, ¿no? Había poca gente formada para ello, la mayor parte de la gente que trabajaba, evidentemente, si éramos la primera promoción, la mayor parte de la gente que trabajaba en el área de sistemas, o como les llamaban a veces el departamento de IBM, eran profesionales, eran ingenieros electrónicos, ingenieros industriales, mecánico-eléctricos, etc. Esto lo comento porque, digamos, hay una oportunidad que da la sociedad en ese momento, ¿no? Que da el contexto general, ¿no? Y que, digamos, me genera a mí la posibilidad de entrar al sector educación, un sector que para mí era muy importante, al que yo le tenía mucho afecto, porque mi padre y mi madre son profesores, han sido profesores de educación pública y también de colegios privados. Mi padre ha sido jefe del gabinete de asesores cuando el ministro fue Andrés Cardó, director regional. En fin, yo tenía mucha cercanía al tema educativo. Evidentemente había aprendido algo de educación en la mesa de la casa, en el comedor, ¿no? Y digamos, esta posibilidad de vincular sistemas, educación. Había estado yo en el primer proyecto, creo, de planeamiento estratégico que se da en el Perú. La Fabril lo hace en el año 81-82, y nosotros prácticamente como secretarios fuimos capacitados y fuimos a ayudar al proceso de planeamiento estratégico de la Fabril, tomando nota en las IBM-PC de esa época. Entonces, estos conocimientos me llevan a este emprendimiento que me permite, después de 37 años, ¿no? Después de haber visto diversos ministros, gobiernos, ¿no? Políticas educativas, tener una experiencia relativa que, bueno, creo que felizmente me ha permitido participar en gremios, participar en diversos debates de lo que es la gestión pública educativa. Quería hacer esa introducción, porque efectivamente la manera como voy a enfocar esta presentación está en ese sesgo, ¿no? En qué condiciones debe tener nuestra sociedad, nuestro país, ¿no? En esta situación que hoy día es evidente, ¿no?
que como han dicho los expositores anteriores, siempre han estado ahí estas tecnologías, pero que la pandemia, la cuarentena vivida, ha hecho que se acorten plazos, ¿no? Y lo que antes era raro, una charla, por ejemplo, como esta, virtual, seguramente hace medio año no se nos ocurría. Íbamos seguramente a estar presentes en el auditorio del Colegio de Ingenieros sosteniéndola. Entonces, hay cosas que se han transformado y me pareció, digamos, interesante el tema y la reflexión. Hay tres conceptos, ¿no es cierto? El tema de la calidad, el tema de la innovación y esta nueva manera de educación superior que no es precisamente a distancia, como bien lo ha comentado Juan Carlos Álvarez, la educación a distancia existe desde hace, ¿no?, decenas de años, pero que ha tenido, digamos, diferentes maneras de implementarse a partir de los cambios tecnológicos que vivimos. Yo quisiera entrar primero a reflexionar con ustedes sobre el concepto de calidad. A mí es un tema que me preocupa mucho, creo que, digamos, tenemos algún nivel de autoridad para ello. El Instituto CICE acaba de publicarse un estudio de Ipsos, donde tiene la primera recordación en calidad, y la Universidad Científica del Sur, en el ranking que elabora SUNEDU a partir de Webometrics y de Simago, está en el 5º lugar, ¿no? Detrás de dos universidades privadas, una con, creo que ya casi centenaria, que es la Universidad Católica, Cayetano Heredia, la Universidad Agraria y San Marcos, que está en primer lugar, si no me equivoco. Entonces, debajo de esas dos universidades nacionales y debajo de esas dos universidades privadas, está la Universidad Científica del Sur y, como les decía, el Instituto CICE, primero en recordación de calidad por Ipsos. Entonces, cuando yo escucho hablar de las debilidades de calidad que tiene el sistema, son totalmente reales, ¿no es cierto? Son totalmente reales las debilidades de calidad. Pero, ¿contra qué debemos compararnos y cómo debemos realmente tener una imagen adecuada? Cuando uno ve que los jóvenes peruanos de la UNI, de Universidad del Pacífico, de cualquier universidad prestigiada, importante de nuestra universidad, sale a hacer una maestría afuera, no tiene ningún inconveniente, ¿no? Sin embargo, en algún momento a mí, un periodista chileno, cuando se estaba en debate de la ley universitaria, me llamó para preguntarme por qué la educación universitaria en el Perú era de tan mala calidad. Yo creo que nuestra educación ha sido muy heterogénea en términos de calidad, y creo que efectivamente la ley universitaria y todo el proceso de licenciamiento ha ayudado mucho a eliminar la mala calidad, ¿no? Creo que ha sido un avance importante. La calidad, decía, es un concepto relativo. Un concepto relativo porque está sujeta a lo que los usuarios perciben como calidad. Yo me voy a ser atendido por un médico, ¿no es cierto? Y ese médico, de repente, para mí, no se tomó el tiempo que yo quería. Ese médico, de repente, me dio la receta muy rápidamente, me dijo, ¿no?, anda a hacerte estos chequeos. No me gusta, ¿no? Pero de repente a otra persona sí le parece que él buscaba ese nivel, ¿no es cierto?, de atención. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la educación escolar. Hay padres que quieren que sus hijos estudien en un colegio religioso, ¿no?, porque conciben que una educación de calidad debe fortalecer determinados valores, digamos, vinculados a esta formación religiosa. Otros de repente lo van a poner en tercer año de media en un colegio militar porque creen que ahí les van a dar un nivel de disciplina importante. Otros padres van a buscar una institución educativa que priorice, por ejemplo, estas teorías de educación en libertad y que se estimule la creatividad, que no haya horarios. Entonces, la calidad está vinculada a los valores que maneja el usuario. Y esto lo vemos igual, oye, ¿por qué elijo un banco? ¿No es cierto? De repente lo elijo por la tasa, de repente lo elijo por la calidad de la atención. En fin, es un tema subjetivo. Lee Harvey es una persona, es un profesor inglés, investigador de estos temas. Y él plantea
5 perspectivas para observar este tema de la calidad, ¿no? La primera dice la calidad como logro de excepción, ¿no es cierto? Hay una, digamos, yo analizo si la UNI, si la Universidad Científica del Sur, si la Universidad de Lima, tienen características que las hace diferentes a otras, ¿no? Entonces, el concepto de élite puede ser, y el concepto de élite puede variar, ¿no es cierto? Yo quiero ir a Harvard porque la considero que es lo máximo, ¿no es cierto? O quiero ir a la Pacífico porque yo considero que allá hay un determinado segmento social o tiene un prestigio, ¿no es cierto?, en determinadas empresas, ¿no? O también puede ser simplemente ser excepcional, ser de excepción, ¿no es cierto?, porque cumple determinados estándares básicos, como ha sido en nuestro caso el tema del licenciamiento, ¿no? O sea, yo me diferencio de las otras porque yo logro cumplir determinadas condiciones básicas de calidad. Entonces, es un criterio, ¿no? Es un criterio que nuevamente uno va a decidir con cuál evalúa la calidad de una institución. Otra perspectiva que él señala es por el logro de consistencia, o sea, ser consistente, ¿no es cierto?, en una propuesta que se plantea. Entonces, se definen estándares y para esos estándares se desarrolla un modelo de universidad. Y hay tipos de instituciones, ¿no? Nosotros, y la científica, si destaca, digamos, precisamente, es por su esfuerzo en los temas, por el compromiso que tiene en los temas de investigación que surgen de temas personales, de haber podido tener al doctor Fernando Cabieses como primer rector, es un tema que a mí me apasiona, y hemos podido impulsar un trabajo muy importante en temas de investigación. Pero no necesariamente todas las universidades tienen que hacer investigación. Hay universidades que son orientadas a la profesionalización, a formar buenos profesionales, hay universidades orientadas a la investigación, y hay universidades que intentan hacer las dos cosas bien, ¿no? Y hay universidades que hacen las cosas mal, pero de eso no se trata ahora. Entonces, esa consistencia con lo que uno se propone, se dice que ahí está la calidad. Una tercera perspectiva es la calidad como el logro de la misión, ¿no? O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿No es cierto? Y ahí es donde generalmente este propósito está vinculado a un cliente. Yo quiero darle profesión, yo quiero darle un espacio de investigación a mi alumno, y yo respondo, ¿no? Digamos, me comprometo con ese propósito y cumplo con ese cliente, entre comillas, en el objetivo que yo le estoy proponiendo y que él compra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que el alumno, así como el paciente, es diferente al cliente, ¿no? El cliente tiene la razón en un servicio de restaurantes, pero el cliente como paciente es diferente, ¿no? No le voy a decir al médico, oiga, recéteme lo que yo quiero, ¿no? Ni un alumno es un cliente y le puede decir al profesor, enséñeme lo que yo quiero o póngame la nota que yo quiero. O sea, hay una diferencia, ¿no? Y toda esta consistencia generalmente surge a partir de las investigaciones realizadas en una autorregulación, en un compromiso. Oye, nosotros como universidad queremos ser una universidad destacada, nos comprometemos con estos estándares, nos comprometemos con esta identidad, sostenibilidad, investigación, ¿no? Formación ciudadana. Soy yo el que me autorregulo, ¿no es cierto?, como lo haría una persona. Hay una cuarta perspectiva con la cual se evalúa la calidad, que es como valor agregado. Entonces, yo estoy construyendo valor agregado para la sociedad, yo estoy construyendo valor agregado para el alumno. ¿Ah? Oye, esta universidad es muy buena, sí, pero ¿sabes qué? Es carísima para el Estado, no nos sirve, el Estado tiene ahí un grifo abierto de recursos, no funciona, ¿no? Oye, estos alumnos se preparan, pero a ver, ¿cuánto ganan cuando salen? ¿Ah? Entonces, por ejemplo, Yamada, investigador de la Pacífico, él dice, sí, pues, no hay calidad porque los egresados de la universidad no logran
remuneraciones adecuadas. La universidad, y en antes Juan Álvarez señalaba algo parecido, la universidad es responsable de la remuneración que tiene que lograr el alumno, el egresado, o es la economía del país. Ha habido un momento, y nosotros como ingenieros lo sabemos, que los ingenieros civiles y los arquitectos no tenían remuneraciones adecuadas, y si un hijo nuestro nos decía quiero ser arquitecto, era, oye, dile que no estudie eso. Empezó el boom de la construcción hace algunos años y no encontrábamos ni ingenieros civiles ni arquitectos. Volvió a deprimirse la economía y otra vez sobran determinados profesionales. Entonces, ¿no? Hay que aclarar que las remuneraciones dependen del desarrollo económico. Y por eso en los 80, mi generación, por ejemplo, toda tenía que salir del país porque no había maneras de tener seguros, tener buenas remuneraciones en nuestro país. Y una quinta perspectiva como transformación del estudiante. O sea, cuando una universidad es de calidad porque logra formar una persona diferente, un profesional humanista, un profesional comprometido con el país. Entonces, con todas estas perspectivas, ¿no? Lo que nosotros podemos observar es la calidad efectivamente, es un concepto que lo podemos ver de diferentes maneras, ¿no? Hay un tema, Cinda, que es una acreditadora chilena importante, ¿no? Reconocida en toda la región. Sin embargo, dice, ¿no? El concepto de la calidad en la educación superior no existe como tal, sino es un término de referencia de carácter comparativo. Yo tengo que comparar con algo y tengo que saber contra qué comparo para ver si hay calidad o no, porque si no, es tan subjetivo que me va a ser difícil calificar, ¿no? Cuando decimos, oye, tal universidad no está en el ranking. Ah, ¿eso significa que no tiene calidad? ¿No? ¿Contra qué cosa estoy comparando? ¿Estoy comparando de si tiene un premio Nobel o no? ¿Estoy comparando la calidad del aprendizaje de sus alumnos? ¿Ah? ¿Estoy comparando en relación a las competencias profesionales que adquieren los alumnos? Entonces, la calidad es un concepto mucho más complejo. Y la calidad, otro tema importante es que es una construcción social, ¿no? Es decir, los grupos que están vinculados, ¿no es cierto?, a un determinado sector donde queremos evaluar la calidad, tienen una concepción sobre ella. Entonces el académico le va a dar más importancia al conocimiento, a los saberes, ¿no? Los empleadores, así efectivamente les sirven para integrarse al trabajo, y los estudiantes si van a conseguir empleo o no. Entonces, también la calidad tiene como construcción social diferentes perspectivas. De lo que se trata es de que nuestra sociedad construya y que los líderes ayuden a encontrar qué cosa se entiende como calidad cuando, por ejemplo, evaluamos a la universidad. El otro concepto sobre el que hay que reflexionar es el tema de lo que es innovación, ¿no? La innovación es esa capacidad que tiene la sociedad a través de sus individuos, a través de sus organizaciones, de transformar las cosas, ¿no es cierto? Tiene que haber un potencial transformador. ¿Y qué requisitos tiene una sociedad para poder ser innovadora? Autonomía social es uno de los requisitos que dicen quienes investigan sobre esto, ¿no? Empoderamiento ciudadano y nuevas estructuras de gestión. Cuando hablamos de autonomía social, si yo tengo, ¿no es cierto?, un joven de la universidad, y a ese joven no le doy, digamos, las características, los conocimientos, la responsabilidad para que él logre ser autónomo y pensar por sí solo, ¿cómo va a innovar? Muchas veces decimos la educación peruana es una educación autoritaria que frustra la autonomía de las personas, ¿no? Si yo le estoy diciendo a mi hijo no toques, no agarres, qué sé yo, castro su curiosidad, ¿no? Entonces yo tengo que estimular un proceso formativo que logre que él sea autónomo. Lo mismo sucede en la sociedad. Si nosotros nos convertimos en una sociedad acostumbrada a no pensar por sí sola, sino que hay un papá gobierno que es el único que piensa, entonces tenemos problemas con esta autonomía social. Y va de la mano efectivamente el empoderamiento ciudadano. ¿De qué manera
Si ya yo tengo a ese ser autónomo, a esa sociedad autónoma, una universidad que piensa por su cuenta, que no está esperando que le diga, oye, de repente la Asamblea Nacional de Rectores, de repente SUNEDU, el MINEDU, ¿no? Lo que tiene que hacer, sino que esa institución ha logrado ese pensamiento autónomo, se propone cosas, tiene que tener niveles de empoderamiento, porque si no, no puede. Oye, no puedes hacer esto, oye, pero queremos poner una empresa en la universidad, no puedes. Oye, pero queremos iniciar este proyecto de investigación, no puedes. Oye, queremos, entonces, tiene que haber este nivel de empoderamiento. Y a partir de que haya autonomía y empoderamiento, se construyen estructuras de gestión que posibiliten ello, ¿no? Entonces, para eso hay que reforzar derechos sociales y hay que reforzar ciudadanía, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas serios que la educación de nuestro país enfrenta, ¿no? Enfrenta porque son millones de niños, ¿no? Son 8 millones en la educación básica, casi 6 millones en educación pública, ¿no? Con una educación pública con problemas graves, parte de esos otros 2 millones en la educación privada también con problemas graves, ¿no? Donde no hay un nivel de, digamos, de acoger a ese niño. No hay un profesor con los recursos como para acogerlo, como para formarlo. Entonces, por eso decimos que la innovación depende de la manera como la ciudadanía, ¿no es cierto?, ese entramado ciudadano, ¿no?, universidades, instituciones de investigación, digamos, emprendedores, ¿no?, cómo logran relacionarse con las instituciones públicas, ¿no? Hay felizmente, un excelente trabajo que se va haciendo en los últimos años en Concitec de promover la investigación. Creo que es el otro logro digamos, de la reforma universitaria, ¿no? Desterrar esas instituciones de mala calidad y promover la investigación que ha permitido, en la medida de que Concitec ha tenido los fondos, dar posibilidades a la innovación. Hay un tercer elemento importantísimo, que es la colaboración público-privada, que nosotros también debemos revisar en nuestro país, ¿no? Estamos construyendo producto, evidentemente, porque cada uno es autor de sus éxitos y de sus errores, producto de errores graves que se han dado con, lamentablemente, líderes políticos corruptos, líderes empresariales corruptos, ¿no? Entonces, tenemos un problema donde comenzamos a echarnos la culpa, ¿no es cierto?, unos a otros, y hay alguien que mira de la tribuna y acusa, por un lado, a los líderes políticos, acusa a los líderes empresariales, y eso va, lamentablemente, complicando lo que debería ser una fortaleza, que es la alianza público-privada, y se da en el sector educación, ¿no? Entonces, así como se da en otros sectores económicos, donde comienza a verse con rechazo a la inversión privada, en la educación también se comienza a dar lo mismo, ¿no? Y no distinguimos, ¿no es cierto?, la paja del trigo. Tenemos que saber reconocer que en todas las instituciones, particularmente por los problemas culturales de nuestro país, estamos teniendo estas complicaciones, esta desgracia, ¿no?, de prácticas corruptas. Entonces, debe fortalecerse esta colaboración público-privada. Hay un programa en el Reino Unido que se llama The Big Society, que es la idea, ¿no es cierto?, de promover medidas que permitan protagonismo y decisión a iniciativas de voluntariados, comunidades locales, líderes comunitarios y emprendedores. O sea, ¿no?, yo tengo que la comunidad tal está queriendo desarrollar un proyecto agrícola. ¿Cómo hago para que el Estado le dé recursos, confíe en esa iniciativa privada, ¿no? ¿Cómo hago para cambiar, ¿no es cierto?, temas que antes de repente veía el Estado y que por la dimensión, porque la sociedad ha cambiado. En las exposiciones anteriores se hablaba, ¿no es cierto?, de que estamos efectivamente en la cuarta revolución industrial, estamos en el momento de las empresas inteligentes. Cuando yo estaba niño, sentado en la mesa del comedor, yo escuchaba a mi padre que iba a venir el inspector del Ministerio de Educación, ¿no? Y mi padre era director de la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma.
iba a venir el inspector. ¿Es factible que ese modelo se dé ahora? Para 140 y tantas universidades, SUNEDU se ha demorado prácticamente 5 años en el proceso de licenciamiento. Porque es inviable. O sea, esos procesos están diseñados para una sociedad de hace 50 años. Entonces, tiene que cambiarse. Tiene que entrar la tecnología a la manera como se resuelve. Hernando de Soto dice, oye, pídele, saca las normas, y si la institución no cumplió, ciérrala, ¿no es cierto? Pero si tú vas a estar haciendo un proceso, ¿no es cierto?, donde tienes que revisar un expediente de miles de hojas para recién autorizarlo, no es viable en esta sociedad. ¿Y qué limitas? Limitas la inversión, limitas la innovación, etc. De igual manera, ¿no es cierto?, las innovaciones, una característica que tienen es capturar, ya sea a nivel de productos o de servicios, capturar la imaginación de una comunidad de seguidores. Entonces necesitamos gente creativa, necesitamos gente autónoma, gente independiente, como decíamos antes, mentalidades que no están esperando la orden, sino que están actuando, ¿no? Y una de las cosas importantes que tenemos que pensar, y vinculado un poco a lo que comentaba yo antes, es resolver más eficazmente los problemas sociales. La única manera que tenemos de mantener la calidad del bienestar reduciendo costos. No es viable el estado actual con procesos de hace décadas. No es viable, ¿no? Tenemos que entender y hay que cambiar. Además de los conceptos de calidad e innovación, yo quiero tocar rápidamente el tema de la autonomía. Ya lo he comentado, ¿no es cierto? Pero quiero enfatizar en que también es un concepto social y es un concepto político y que se refleja en la institución educativa. Nosotros desde el siglo pasado, hace más de 100 años, se creó el concepto de la autonomía universitaria. ¿Por qué? ¿No es cierto? En la lucha de los estudiantes, de los docentes jóvenes, de cambiar determinadas estructuras de la universidad que no se movían, ¿no? Y entonces empieza la reforma de Córdoba y de ahí surge esta autonomía, porque la universidad es la cuna del conocimiento. Ahí surge el conocimiento de la sociedad. No podemos limitar ese conocimiento, esa innovación. Tenemos que promoverla. Entonces, la legislación debe promover, no debe impedir, no debe ser tan reglamentarista que termine impidiendo. Entonces, hay, ¿cómo se llama? Para llevar adelante la autonomía, no basta con declararlo formalmente, sino el tema es cómo creo las condiciones que permitan esa construcción. ¿Okay? A veces, como señalaba hace 2 minutos, más legislación genera muy poca autonomía, ¿no? La autonomía es esa libertad autorregulada. Yo soy un ser humano, soy un ciudadano, ¿no? Cuando soy autónomo, yo me cuido, yo no salgo, yo cumplo la ley, yo pido que se cumpla la ley. Cuando no tengo autonomía, necesito que esté el guardia para que yo no pueda, ¿no?, respete a un semáforo, ¿no es cierto?, la luz roja de un semáforo. No soy un ser autónomo, soy un ser dependiente de la norma, ¿ok? La autonomía, entonces, bajo esta lógica de una libertad autorregulada, es la que va a permitir, además, ¿no es cierto?, la producción de la innovación. La innovación es un espacio autónomo. La innovación requiere tener relativa independencia del Estado e incluso del mercado. Porque yo no puedo, yo cuando me pongo, está Juancito Álvarez ahí haciendo de repente un dispositivo electrónico, ¿no es cierto? Y de repente el mercado nadie no lo va a comprar, ¿no? Nadie lo va a comprar, ¿no es cierto? Pero de repente, como ha sucedido en el avance de la ciencia, ese conocimiento va a ser útil 30, 40 años después, ¿no? Y de repente, oye, yo quiero generar una institución educativa de tal forma. Ok,
es la inversión de ese señor. Tiene sentido que se le pida, demuestra que vas a tener, que digamos que tus egresados van a tener trabajo. Pero si él está invirtiendo el dinero, él lo va a perder, ¿no? Entonces hay lógicas en las cuales se requiere esa autonomía en relación al Estado y en relación al mercado. Evidentemente, con niveles de regulación, porque el mercado solo no funciona. La autonomía produce innovación y eso produce a su vez un resultado de calidad. Y ese resultado de calidad es diverso. Es diverso porque hay diferentes maneras de ver la calidad, hay diferentes maneras de medirla. Y uno de los elementos más seguros para lograr un resultado de calidad es la competencia, ¿no? La competencia, lo demuestra el desarrollo de la humanidad, no es negativa. Cuando la competencia implica aplastar al otro, ahí es negativa. Pero cuando la competencia es colaborativa, siempre produce desarrollo. Avanzando, ¿no? Quería tocar también muy rápidamente estos temas de lo que es educación a distancia, educación presencial y educación virtual. La educación presencial la conocemos, ¿no es cierto? Pero quisiera señalar que desde siempre ha habido mixtura, ¿no? Cuando estaba preparando esta charla, yo recordaba justamente lo que hablaba al inicio, octavo, noveno ciclo, y yo practicaba, trabajaba en la cooperativa Santa Elisa, en el Banco Continental, y había clases a las que no iba. Y no era el único, prácticamente toda la promoción estábamos trabajando, ¿no? Y íbamos a dar nuestros exámenes, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa hacíamos? Conseguir unas separatas, conseguir lo que se había enseñado, el cuaderno de algún amigo que había estado presente, ¿ok? Entonces, de alguna manera, como también decían en la primera charla, son cosas que existen de siempre, ¿no? La educación a distancia ya se explicó, ¿no es cierto? No requiere conexión a Internet, no requería, es totalmente asincrónica, es decir, el docente va por un lado en un tiempo y el alumno en otro tiempo, ¿no es cierto? El alumno tiene control de su proceso de aprendizaje, ¿no? Él está sentado con sus separatas en un pueblo de la sierra, está sentado escuchando la radio en un pueblo alejado, ¿no es cierto?, de la, digamos, de la tecnología, y él está estudiando porque él quiere. Él puede ser autodidacta. Hoy día tiene efectivamente la radio, la televisión, tiene la computadora, puede tener videos, o sea, la tecnología le da más recursos. La educación virtual es la que requiere Internet, pero puede ser asincrónica. O sea, yo no necesariamente tengo que estar con el docente al momento que él dicta su clase, ¿no es cierto? Yo puedo entrar, alguien que no estuvo en esta charla entra mañana, coge la grabación y escucha este conversatorio que hemos tenido. Entonces, la educación virtual usa el Internet, pero no necesariamente sincrónica. La educación online sí. Entonces, yo estoy acá exponiendo, ustedes están escuchando, ese es online, ¿no es cierto? Todos estos tipos se pueden dar en la educación actualmente, todos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde, ¿no? Estamos, digamos, evaluando estas posibilidades de la educación actual con paradigmas antiguos, ¿no? Yo creo que esta innovación evidentemente va a continuar. Ya los alumnos, cuando uno mira a los alumnos de pregrado de la universidad, como bien se ha dicho, hay alumnos que han tenido dificultades. Nosotros en el instituto igual hemos tenido que facilitar computadoras a profesores, hemos tenido que darles data a los alumnos, porque el alumno tiene su celular, pero no tienen data, y hay que darles data. Hemos tenido que dar ayudas económicas, en fin. Pero ya la innovación se instaló. Entonces, el alumno de la universidad de repente tiene menos problemas. Pero ¿qué cosa desea el alumno? El alumno no desea estar sentado en su casa mirando la computadora. Entonces, de repente va a haber una tendencia a lo híbrido, porque así como no desea estar en la casa, también el alumno se dio cuenta de que, oye, ya no tengo, como estamos en esta reunión, que ir hasta el colegio de ingenieros para escuchar la charla y pasarme 3/4 de hora, 1 hora en el tráfico y volver a regresar. Entonces, de repente va a haber una mezcla, ¿no? Donde él quiera ir, de repente en las clases prácticas, en los talleres grupales, a estar
con el profesor, determinadas sesiones teóricas que el profesor le pide estar presente, y otras que de repente las va a manejar, ¿no? Simplemente con la grabación. Entonces, esas posibilidades hay. Y cuando hablamos de innovación y cuando hablamos de autonomía, entonces les planteaba esa reflexión, porque ¿qué cosa es lo que hace la autoridad en este momento? ¿Ah? ¿Qué cosa es lo que debe hacer la autoridad? Entonces, promover esas modificaciones, estimularlas. La ley universitaria, así como he señalado esas cosas positivas que tenía, limitó la educación virtual para el pregrado a 50%. Si no hubiera sido que la ley permitía que los estudios de posgrado no tuvieran esa limitación, no hubiera habido la experiencia, como le sucedió a muchas universidades públicas. Las universidades privadas, que ya teníamos esa experiencia de educación virtual en ese tipo de programas y diplomados, pudimos, ¿no es cierto?, rápidamente adaptarnos a la nueva situación. A otros les ha costado más, ¿ok? El tema de la internacionalización, que ahora la digitalización lo ha demostrado. Nosotros tenemos alumnos de diversas carreras que siguen cursos de universidades, de 2 universidades brasileñas con las que tenemos convenio. Y están ahí, ¿no? Y los alumnos de la universidad brasileña escuchan a los profesores nuestros. Y hemos tenido sustentación de tesis compartida, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que normar, ¿ok? Son temas, ¿no es cierto?, que por eso comentaba estas reflexiones iniciales de innovación, calidad. ¿Qué diferencias? Un poco ya había hecho esta pregunta. ¿Qué diferencias existen, ¿no?, más allá de que la no presencial demanda orden y compromiso? Porque efectivamente lo que nos damos cuenta es que tenemos que estar controlando al profesor y controlando al alumno, que estén participando activamente y capacitando al profesor, de repente no tanto en la herramienta digital, pero sí para que el profesor ahora tenga mayor diálogo con el alumno, porque de repente el alumno simplemente ha aprendido la computadora, está presente y está chateando con otra persona, ¿no? Pero igual un profesor que no tiene esa vocación docente, está el alumno presencial, está durmiendo en la carpeta. Todos hemos estudiado, hemos estado en la universidad de muchachos, y tenemos amigos que están haciendo una tarea, que están pensando en enamorar, que están en cualquier sitio, ¿no? Pero el profesor lo ve, pero a veces el profesor lo ve y no le dice nada, ¿ok? Entonces ahora sí se requiere un nivel de mayor de madurez. Las evaluaciones, efectivamente, pues no, o sea, desde siempre nosotros hemos tenido, por ejemplo, evaluaciones con libro abierto, con las separatas, ¿no?, que es una de las cosas que nosotros estamos usando más, ¿no?, para poder evaluar, porque efectivamente no vamos a estar pensando de que el alumno no va a estar copiando. Entonces, oye, abre y tienes que entrar a otra manera de evaluar, ¿no? ¿Hasta dónde la normatividad debe ingresar? ¿Ok? Con esta diapositiva cierro. Ha salido la resolución, ¿no es cierto?, de SUNEDU, que da estas disposiciones. Son 50 indicadores, ¿no? Si yo quiero pasar a semipresencialidad a distancia, no presencial, tengo que iniciar todo un proceso de licenciamiento de la carrera, ¿ok? O sea, todo lo que hemos hecho ahora, este año, ¿no? Si quisiéramos aplicarlos, tenemos que entrar a todo un proceso normativo, ¿ok? Si nosotros vamos, ¿no?, y lo cual desde mi punto de vista, y lo digo con toda claridad, conforma una estructura controlista y burocrática. Yo me defino, ¿no? De repente hay algunos amigos que me conocen acá, cuando yo estaba en la Universidad de Ingeniería, yo era militante de izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre me preocupó el desarrollo de nuestra sociedad, de mi sociedad, el tema de cómo contribuir a cambiar, ¿no?, los diferentes problemas que acaecían en la década del 70, ¿no es cierto?, a nuestra sociedad. Evidentemente, lo que ha mostrado la realidad es que esos modelos no condujeron a nada, ¿no es cierto? Una política económica dirigida por el Estado, corrupción, ¿no? Una política dirigida por un solo partido, igual, es autoritarismo, ¿no? Entonces, ¿cómo me defino ahora? Liberal humanista.
¿no? Yo creo, ¿por qué liberal? Porque creo que la sociedad la mueven los seres humanos y sus instituciones. ¿Y por qué humanista? Porque ese movimiento, ese desarrollo tiene que estar en función de la persona humana. Y entonces por eso creo en la regulación, porque muchas veces el mercado no está pensando exclusivamente en la persona humana, y hay que poner determinadas normas. Pero también hay que evitar que nosotros frustremos ese desarrollo de los ciudadanos y de la sociedad, ¿no? Yo, en términos, simplemente para terminar, les muestro lo que es, no sé si están, a la hora que he entrado a este enlace, ¿se está viendo la norma legal del peruano o tengo que volver a compartir a ella? No, no se está viendo, porque has compartido tu presentación. Sí, entonces voy a compartir este. Sí, ya para finalizar la presentación. Sí, ¿ya? Si ustedes revisan esto, esta es la disposición, ¿ok? Son todas las disposiciones para lo que es todos estos temas de los modelos de licenciamiento para semipresencial y a distancia, ¿no? Y hay 50, ¿no?, documentos e información a presentar. Son 50 características o condiciones que hay que cumplir, ¿correcto? Muchas de ellas buscando diferenciar los programas académicos semipresenciales de los programas académicos presenciales. Yo no entiendo por qué, porque el ingeniero va a ser el mismo, ¿no? O sea, es como que se pretendiera diferenciar esta charla virtual de si hubiera dado la charla presencial. Si hubiera dado la charla presencial y si hubiera dado la charla virtual, yo, y quiero que ustedes conozcan este documento, yo se los envío antes, como bien se comentó en estos temas, ¿no?, del aula invertida, ¿no? Entonces, les envío el documento y ahora estaríamos conversando sobre este documento y de repente sobre el PPT. Y cuando se dice, ¿no?, qué porcentaje, ¿no es cierto?, en la modalidad presencial, ¿no?, solamente el 20% de los créditos. ¿Y por qué no el 15%? ¿Por qué no el 22%? ¿Por qué no el 25%? ¿No? Y los entornos virtuales, no más desde el 20 hasta el 70%, ¿no? Porcentajes que no tienen una relación con algo práctico, ¿no? Ese alumno que de repente ve por video una sesión, no sé cuál es la diferencia, sinceramente, ¿no? Esas son tecnologías que se usan hace años en cualquier universidad desarrollada, ¿no?, de un país desarrollado. Entonces, creo, ¿cómo se llama?, que cuando revisamos, ¿no?, estas posibilidades del desarrollo de la educación en nuestro país, debemos tener esa perspectiva, ¿no? Creo que como sociedad, estimular una sociedad que tenga la autonomía para innovar, entender la calidad, estimular y promover la calidad y evitar caer en desviaciones que pueden más bien impedir esos avances que como sociedad debemos